Gracias. Got it. Gracias por asistir, o escuchar o ver este seminario. En esta oportunidad, bueno, este seminario es un poquitín especial, a pesar de que el tema simplemente per se amerita haberlo planificado y en muy buena hora por los recientes premios Nobel, y así que Karen nos va a contar algo de estos temas. Pero esto también tiene en realidad a la mayoría no debería preocuparles, pero solamente les comento, ¿no?, que Karen está en el proceso de incorporarse al claustro del programa de doctorado en biofísica y biología computacional. Entonces esto es como una etapa en que nos muestre y se luzca un poco para que, ¿cómo se llama?, esta incorporación sea como debe ser. Bueno, Karen es ¿cómo se llama esto? Es ingeniera en biotecnología molecular de la Universidad de Chile, y luego hizo un doctorado en biología celular molecular y neurociencia, también en la Universidad de Chile. Luego un postdoc en el laboratorio de Claudio Hetz, si no me equivoco, para luego incorporarse también como postdoc, luego como investigador joven, y en este momento como investigador asociado. Ciencias de Valparaíso. Estoy muteado, ¿no? No. Y bueno, nos va a contar un poco qué ha sido al parecer, su más reciente trabajo, muy bonito trabajo en torno a estas maravillosas máquinas que son los canales sensores de temperatura. En realidad nada, estoy muy contento de poder escuchar una vez más tu trabajo, Karen, así que simplemente te dejo el micrófono. Muchas gracias, Pato, por la invitación y a todas las personas que han venido a escuchar. Algunos probablemente se van a repetir un poco el plato, pero la idea es que tengamos aquí una linda visión del trabajo que hemos estado haciendo los últimos años acá en el Centro de Neurociencia. Confírmenme si pueden ver mi pantalla y el puntero. Sí, ambos. Ya, súper. Entonces, este es un título bastante general que quise poner, que también se relaciona, como bien decía el Pato, con una coincidencia con que esta semana se otorgara el Premio Nobel de Literatura a dos investigadores del área, a David Julius y Arden Pataputian, por el descubrimiento de los receptores de temperatura y del tacto. Y aquí en el fondo ustedes ven un modelo de la estructura del canal TRPV1, que fue el primer canal, vamos a ver un poquito más de detalle, que fue identificado como un receptor de temperatura por el grupo de Julius, y este canal es sensible al calor y al compuesto activo de la Gi, por eso estos bonitos acá. Y por otro lado, del mismo grupo y en paralelo con el grupo de Pataputian, también descubrieron los receptores de frío, que es el canal TRPM8, y que lo vamos a ver un poquito más en detalle, y que es sensible al frío y algunos compuestos activos que producen frescor, como el mentol de las hojas de la menta. Para poner un contexto general, los receptores de los que vamos a hablar se expresan en la piel, en terminales libres, ¿ya? Son receptores de temperatura y también están involucrados en el dolor. Y en este caso nosotros vamos a hablar acerca de cómo sensa la temperatura, ¿cierto? Entonces esto es parte de las vías de termosensación, que básicamente es la capacidad que tienen los seres vivos para poder estimar la temperatura, y eso permite poder tener adaptaciones a las demandas del entorno. Entonces, estos terminales libres que sensan la temperatura son fibras de tipo C, que son fibras no melineadas, entonces son de conducción lenta, y otras que son
poco mielinadas, que son fibras a delta, que son un poco menos lentas. Y cuando un estímulo de temperatura es sensado, envía señales a distintas capas de la médula espinal. Las fibras tipo A delta hacen sinapsis en la capa 1 y en la 5, y las de tipo C en la capa 1 y 2. Luego de sensar estos cambios de temperatura, hay en principio 3 posibles caminos. Uno de ellos es que haya un reflejo rápido a través de sinapsis con una neurona motora, que va a hacer que, por ejemplo, uno retire la extremidad desde un lugar donde el estímulo térmico puede ser activo. Y los otros caminos posibles son ir hacia la corteza somatosensorial, pasando por el tálamo, donde se genera la percepción de temperatura, o el área preóptica, donde se inician procesos termorregulatorios. Todo eso permite mantener ciertos rangos de temperatura adecuados, tanto interna y externamente, y responder a los cambios que hay en el entorno. Ahora, estas partes termosensitivas exhiben distintos perfiles térmicos, ¿ya? No puede ser en el calor nocivo, la adaptación es limitada, y como ustedes pueden ver, o sea, el frío nocivo, perdón, si hay una rampa que disminuye la temperatura, hacia el final del estímulo empieza a haber un aumento en el disparo de los potenciales de acción. Por otro lado, en el frío y en el calor hay adaptaciones que son más rápidas, y también hay, en el caso del calor nocivo, también la adaptación es limitada, y comienza a aumentar la frecuencia de disparos de potencial de acción a medida que la temperatura aumenta sobre los 40 grados. Hacia fines de la década de los 90, el grupo de David Julius describió el receptor TRPV1, por supuesto fue portada en ese tiempo, y una de las cosas que ellos encontraron, que este receptor, el receptor de la capsaicina, que es el compuesto picante que tiene el ají, era un canal iónico activado por calor, y que además se expresaba en las vías que tienen que ver con el dolor. Tiempo después, en animales deficientes en este canal, se comprobó que tenían una nocicepción y percepción del dolor alterada cuando los animales carecían de este canal. Un par de años después, tanto el grupo de Julius como el de Pataputian fueron capaces de encontrar de manera simultánea, por decirlo de alguna manera independientemente, el receptor de frío, que es el canal TRPM8, y que encontraron, como les decía en un principio, que además de poder sensar cambios de temperatura hacia la dirección fría, también eran sensibles a compuestos que son capaces de inducir sensación de frescor, como es el compuesto activo del mentol. Y también animales que carecían de este canal tenían respuestas alteradas, respuestas termosensitivas alteradas, y también nociceptivas alteradas. Entonces, una de las figuras del paper donde el grupo de Julius describió este canal, una de las cosas que ellos quisieron ver ahí era si las respuestas del canal que ellos habían logrado identificar se correlacionaban con el nivel de picantez, por decirlo de alguna manera, de distintos tipos de ají. Como ustedes saben, no todos los ají pican igual. Uno de los más picantes que hay es el habanero. También está este tigrín, que tiene menor potencia, y otros que tienen menor contenido de capsaicina. Y esto provenía de algunos test que se hacían, donde lo que se hace es diluir un extracto de ají tantas veces como sea necesario para que deje de picar, ¿ya? El más potente compuesto que activa este canal es la capsaicina, y respecto de eso se hicieron estas respuestas. Entonces estos son el canal expresado en ovocitos de Xenopus, y cuando
es estimulado con capsaicina, genera una respuesta que es relativamente similar a la que genera el habanero, y estos ajís que son menos picantes generan menos respuesta. Entonces, si miramos las respuestas relativas cuantificadas acá, nos damos cuenta que sí correlacionada positivamente con la cantidad el contenido de capsaicina que tienen estos canales. Y estas se expresaban en un subset de células tanto de los ganglios raquídeos como del trigémino, y además ellos encontraron que como varios canales son proteínas que tienen 6 segmentos transmembranas, con el poro que está entre el segmento 5 y 6, un gran amino terminal que contiene una serie de repetidos de anquirina y un carboxilo terminal. Entonces en ese tiempo este era el cartoon que se hizo de este canal cuando no se conocía aún su estructura. Ahora, ¿por qué estos canales se llaman TRP? Principalmente tiene que ver con algunos experimentos que se habían hecho en unas mutantes en el ojo de la mosca, en que en una respuesta normal lo que ocurre es que hay frente a la luz un componente que se mantiene hasta que cesa el estímulo, y ante un segundo estímulo la respuesta es relativamente parecida. En cambio, en estas mutantes, este potencial de receptor, en vez de mantenerse, era transitorio. Cuando se da un segundo estímulo, ya no se veía una respuesta. Entonces, de ahí viene el nombre de TRP, y cuando este canal se identificó, se dieron cuenta que tenía una secuencia parecida al otro, por eso se llamaron TRP. Con el tiempo se ha descubierto que es una gran familia de canales, y en ellos hay un subset de ellos que son sensibles a la temperatura, como el canal TRPA1, que es un canal que es capaz de sensar el frío nocivo en algunas especies, pero en otras es un canal de calor, es un canal bien particular en sus homólogos entre las distintas especies. El canal TRPC5 también es un canal que responde al frío, y dentro de la familia TRPB, luego de identificar el TRPB1 como un canal que sensa el calor nocivo, se identificó el TRPB2, que se activa con temperaturas sobre los 50 grados, y también se identificaron otros como el TRPB4 y el TRPB3, que también son canales sensibles al calor. Y dentro de la familia de los TRPM, encontramos que está el canal TRPM8, que es un canal sensible al frío, como ya les había comentado, y este otro grupo entre el TRPM2, TRPM4 y TRPM5, que son activados por calor. Entonces tenemos todo un repertorio de esta familia de canales TRP que pueden sensar la temperatura en distintos rangos. Aquí la intensidad del color correlaciona más o menos con la probabilidad de apertura máxima que tienen estos canales. Entonces pueden sensar frío o calor, y también pueden sensar frío nocivo, calor nocivo, y una serie de compuestos activos de distintas vegetales, como de la canela, fito y endocannabinoides, mentol, wasabi, orégano, ají, ajo, etc. Y además son sensibles algunos de ellos a pH, a hormonas y a una serie de mediadores inflamatorios, y como se expresan además en estas vías que tienen que ver con la nocicepción, están involucradas en una serie de tipos de dolor, como dolor dental, migraña, neuropáticos, viscerales, etc. Y muchos de ellos, de distintas, no solamente los termosensibles, están involucrados en una serie de patologías que afectan a los seres humanos. Entonces aquí hay una representación esquemática de daño, por ejemplo, de lugares donde puede ocurrir dolor neuropático, que puede ser por daño en algún nervio. Entonces aquí puede haber hipersensibilidad a estímulos mecánicos y al frío. En neuropatías de tipo diabética hay sensibilidad al calor y sensibilidad mecánica, y en algunos tratamientos de quimioterapia se desarrollan algunos tipos de dolores neuropáticos
debido al tratamiento que sensibiliza a estos canales frente a estos estímulos. Ahora otra cosa que es muy interesante de este tipo de canales es que en algunas especies se expresa, como en este caso, como muestra, es un tipo de murciélago hematófago, expresa en unas membranas sensoriales altamente especializadas una variante de splicing del canal TRPV1 que hace que sea muchísimo más sensible al calor, y en el caso de esta serpiente que también tiene membranas sensoriales especializadas análogas, expresa un canal TRPA1 que sensa el calor. Yo les he dicho que el TRPA1 es un canal que sensa frío nocivo, en esta especie es un canal que sensa calor. Y como tiene una sensibilidad mayor en estas membranas, se piensa que es un mecanismo que les permite detectar la radiación de calor que emiten las presas que ellos consumen para su alimentación. Por otro lado, se ha encontrado, por ejemplo, que en animales que hibernan, ellos tienen o expresan un canal TRPM8 que tiene una sensibilidad disminuida al frío y por lo tanto les permite tolerar temperaturas más frías. Por ejemplo, si ustedes ven acá el TRPM8, si este es un test conductual, ya donde se coloca el animal en una placa que tiene distintas temperaturas y se ve el tiempo que permanece ahí. En el ratón, a medida que va bajando la temperatura, no le va gustando mucho estar en esta placa, pero en cambio la ardilla básicamente es capaz de tolerar bastante bien estas bajas en la temperatura y permanece ahí. Algo similar sucede con el hámster, y estas respuestas son parecidas a la que sucede en un animal knockout para el canal. A pesar de eso, las respuestas a isilina, que es un activador químico muy potente de este canal, se mantienen relativamente estables. Entonces, una de las cosas que esto nos dice es que las varias especies han desarrollado o su evolución han evolucionado para conquistar algunos nichos ecológicos que les permiten mantener cierta tolerancia con variaciones en algunos residuos específicos en estos canales. En este caso, este grupo identificó algunos que están en algunos loops del canal, en la parte de la zona transmembrana, y además esto nos dice que la parte de la proteína que sensa la temperatura es distinta de aquella que está sensando químicos. Y hace algunos años atrás, en un trabajo que hizo Hans Moldenhauer, que fue estudiante de doctorado acá en la Universidad de Valparaíso del programa de neurociencia, bajo la tutoría del profesor Ramón Latorre, estuvo en el laboratorio de Arden Pataputian, y ahí hicieron un screening de varias mutantes del canal TRPA1 de ratón, que es sensible al frío, y testearon si alguna de estas mutaciones era capaz de revertir la dependencia de temperatura del canal, y efectivamente encontraron varias de ellas, en que este canal, que antes sensaba frío, en estas 3 mutaciones ahora era capaz, si se mutaban esos 3 residuos que identificaron, era capaz de sensar calor, y encontraron que esa zona estaba en uno de los repetidos de anquirina del canal que se encuentra en el amino terminal. Es un trabajo muy bonito que terminó siendo portada en Neuro en esa época, que los invito a darle una mirada ahora en este contexto del premio Nobel. Y ahora entramos entonces a ver cómo la sensibilidad a temperatura se puede cuantificar. Una de las formas es determinar su Q10, que es básicamente un índice que nos va a decir qué tan dependiente de temperatura es una reacción cuando aumenta en 10 grados la temperatura, ¿ya? Entonces se puede medir las corrientes que se generan por una diferencia de temperatura, y entonces lo que caracteriza a un receptor que es sensible al frío es que sus corrientes máximas ocurren a bajas temperaturas, y a altas temperaturas básicamente se permanecen cerrados,
Y si esto uno lo expresa respecto de la probabilidad de encontrar el canal abierto versus la temperatura, en lo que se conoce como un gráfico de Van 't Hoff, uno puede obtener algunas funciones termodinámicas de estado como la entropía y la entalpía, haciendo algunos juegos con estas ecuaciones, y lo que caracteriza a un receptor de calor es que se activa a altas temperaturas y a bajas temperaturas permanece cerrado, y en este caso el gráfico de Van 't Hoff nos muestra una curva inversa. Entonces en este caso vamos a tener que la entropía y la entalpía van a ser negativas para los receptores de frío y van a ser positivas para los receptores de calor, como ustedes pueden ver acá. Son grandes valores de entropía y de entalpía para los receptores de calor, y aquí se muestra para los receptores de frío. Entonces, como ustedes pueden ver acá, en un receptor de frío, a medida que la temperatura baja, la energía que se requiere para abrir el canal disminuye, y lo contrario pasa con los receptores de calor. Una de las primeras estructuras que se determinó de los canales sensibles a temperatura fue la del canal TRPV1, que también fue en el grupo de Julius, usando una herramienta que revolucionó la biología estructural de los canales y que se conoce como criomicroscopía electrónica, que ha permitido obtener algo que antes era muy difícil para proteínas de membrana, y con el tiempo se fueron liberando estructuras de los otros canales, como el TRPA1, el TRPM2, que es un canal que está involucrado con la fiebre, el TRPM8, el M4, el B3, todos estos canales son sensibles a temperatura, comparten que son tetrámeros, pero tienen bastantes diferencias en sus formas de trabajo. Entonces, yendo al receptor de frío, que es el que estaba investigando, una de las cosas que estaba investigando en el laboratorio, este canal se identificó primero en ciertas líneas de cáncer de páncreas, y en algunos casos se ha sugerido que varios de estos canales de familia TRP podrían ser marcadores de proliferación en algunos tipos de cáncer. Están involucrados en el dolor dental, en la jaqueca y en algunas vías que tienen que ver con los opioides. Como les dije en un principio, este canal es un canal que puede sensar el frío, el mentol y otros compuestos, y además es un canal que es sensible al potencial de membrana, y al parecer, bueno, y está involucrado también en vías que tienen que ver con el dolor. La estructura de este canal se publicó a finales, la primera estructura a finales del 2018, y nos ofreció un escenario muy bueno para poder investigar cosas que antes no podíamos porque estábamos un poco a ciegas con las estructuras existentes, ¿ya? No se sabía muy bien cómo en la amina terminal, por ejemplo, se acomodaba en esta estructura. Nosotros antes teníamos este cartoon que era relativamente simple, pero después se determinó con bastante claridad con estas estructuras de alta resolución de criomicroscopía electrónica que este canal, bueno, es un tetrámero y tiene su dominio TRP, que está conservado en casi todas las familias TRP, y hacia el carboxilo terminal tiene algunas hélices y un extremo coilet coil, que es bastante interesante, que lo vamos a ir mirando en más detalle, y tiene algunos repetidos homólogos de melastatina, que le dan el nombre a la familia también, que rodean esta parte del canal. Entonces, si uno registra este canal y va enfriando, lo que uno observa es que a medida que uno enfría, alcanza este canal, va aumentando la magnitud de su corriente, alcanzando un máximo más o menos entre 10 y 8 grados. A altas temperaturas, como ustedes pueden ver acá, el canal conduce poco y aumenta su
corriente a medida que la temperatura disminuye, como se ve también en estos otros registros, y si este canal es sometido, por ejemplo, a mentol, genera grandes respuestas, también al eucaliptol, que es el compuesto activo que está en el aceite de eucalipto, y hay isilina, que es este compuesto que dice que lo activa bien potentemente, y es insensible a la capsaicina, que es el compuesto que activa al TRPV1. En el laboratorio del profesor Latorre, durante la tesis de doctorado de Natalia Radatz, Natalia y Juan Pablo hicieron una serie de experimentos que permitieron hacer un análisis del alosterismo en este canal. Aquí de nuevo les muestro estos registros donde ustedes pueden ver que el canal es bastante sensible a la temperatura, y esta sensibilidad a la temperatura subyace en la desactivación del canal. Si ustedes pueden ver acá, a 15 grados la desactivación es bastante lenta, y a 30 grados es bastante rápida. Y este proceso ocurre con un Q10 de aproximadamente 33. Una cosa que no les comenté es que normalmente las reacciones que no son realmente dependientes de temperatura tienen Q10 que están entre 1 y 3, y sobre eso ya tenemos reacciones que son bastante dependientes de la temperatura. Mediante experimentos de ruido y registros que se hicieron a altos potenciales, como ustedes pueden ver acá, se lograron determinar una serie de interacciones alostéricas, y además con experimentos de pendiente límite, si se quiere, o a muy bajo potencial. A muy bajo potencial lo que se tiene es que los sensores de potencial de este canal, que no han sido identificados, pero el canal es sensible a potencial. A muy bajo potencial estos sensores deberían estar en reposo, entonces si uno hace los registros a estos potenciales bajos, uno solamente debería ver las transiciones que son dependientes de temperatura, y qué es lo que se observó acá. Si ustedes pueden ver en esta zona, aquí la activación del canal es solo por temperatura y no por potencial, y esto nos está diciendo que es altamente probable que este canal tenga un sensor de temperatura en alguna parte, ¿ya? Entonces, años previos, en Sebastián Brauche, también en el laboratorio del profesor Latorre, había hecho algunos experimentos en que intercambió el carboxilo terminal del TRPV1, que es el canal con el del TRPM8. Entonces, cuando ponía este carboxilo del TRPM8 en el canal TRPV1, él observó que este canal ahora era un canal que era capaz de sensar frío, ¿ya? Antes se usaba calor y ahora se activa a temperaturas frías. ¿Y qué es lo que tiene esta parte del carboxilo terminal en particular? Es un coilet coil, que antes se decía que era un dominio de tetramerización, pero al parecer no se necesita esta parte del canal para que se tetramerice, que se forman canales funcionales igual en su ausencia. Tiene este dominio TRP, y la caja TRP está presente básicamente en todos los canales TRP, y es bastante más corto que el amino terminal, como habíamos visto antes. Entonces, en el laboratorio se hizo una serie de lesiones, se fue acortando progresivamente este dominio carboxilo terminal, y se observó que el Q10 disminuía, y también la entalpía disminuía progresivamente a medida que esto se iba acortando. Entonces, aquí hay una serie de experimentos entre medio de lesiones, pero les voy a mostrar solamente las más extremas, que es de haber cortado los últimos 8 aminoácidos, o los últimos 36, que básicamente remueven todo el coilet coil y una parte más del canal, como vamos a ver un poco más adelante. Y en estos experimentos que realizó Natalia Radatz en el laboratorio del profesor Latorre, podemos ver que
cuando se cortan los últimos 8 aminoácidos, disminuye un poco la sensibilidad a temperatura de este canal, si lo vemos por los valores de entalpía y entropía obtenidos en estos gráficos de Van 't Hoff, y cuando se remueve los últimos 36 residuos, este canal pierde mayormente su sensibilidad a temperatura, como ustedes pueden ver, por la inclinación de la pendiente en estos gráficos. Vamos a poner de ese modo. Entonces, con Ignacio Díaz hicimos una serie de experimentos que llegó con una idea de testear algunas posibles teorías de cómo estaba funcionando la sensibilidad a temperatura del canal. Entonces, una de las cosas que dicen algunas teorías es que podría haber un proceso de exposición de residuos, de plegamiento de algunas zonas, y que quizás no se necesita un sensor dedicado, otras corrientes dicen lo opuesto. Entonces lo que se hizo aquí fue exponer el canal TRPM8, el canal wild type a 10 grados, que está activo, si ustedes ven esta curva acá, y cuando la parte intracelular, estos experimentos están hechos en PatchClam, en Inside Out, cuando se exponen a urea, que básicamente lo que va a hacer es desplegar esa zona, este canal, la curva GB se corre mucho hacia la derecha, o sea que eso estabiliza un estado cerrado del canal. Si se hace a 25 grados, este canal como a los 27, 28 ya no se activa con temperatura. Nosotros observamos la curva en condiciones control, y la que está en rojo es con urea, y esta básicamente se mueve muy poco porque aquí el canal va a estar básicamente cerrado, ya no pasa nada, y cuando se remueven los últimos 36 residuos, si bien hay cuando se expone el canal a urea, hay un corrimiento hacia la derecha, aquí ya no, este canal recuerden que era mucho menos sensible a la temperatura, entonces este efecto es un poco menor. Y a 25 grados básicamente no se mueve esa curva, y además de usar urea para ver si había un efecto de un proceso de plegado desplegado en el amino, se usaron agentes osmóticos para ver el volumen inaccesible absoluto en esta zona, ya en la zona que se remueve. Este es un esquema del dímero del canal. La zona que se remueve con estos 36 residuos corresponde al coiled coil, un pequeño lazo que hay aquí y una hélice que queda un poco más hacia arriba, que se llama la hélice carboxy terminal 2. Y si uno esto lo calcula el volumen que ocupa este cilindro y este cono, si se hace el cálculo coincide con el volumen que dejaría vacío la estructura que se reveló por criomicroscopía electrónica. Entonces, a grandes rasgos, lo que está pasando aquí, o lo que podría estar pasando, es que el canal a altas temperaturas se encuentra cerrado y su extremo carboxilo terminal está en un estado que vamos a llamar desplegado, y cuando se enfría, esta zona se pliega, y se pliega dejando un volumen disponible que está acá y que coincide si uno hace el cálculo respecto de la estructura. Ahora, una de las cosas que hicimos acá en el laboratorio, aquí bueno, les muestro un registro de intentos de registro de canal único a distintas temperaturas. Como ustedes ven aquí a 10 grados, el canal muestra estas fluctuaciones del abierto hacia arriba, hacia el abierto, y acá abajo el cerrado, como está indicado por esta letra C, y a medida que aumentamos la temperatura, el canal se abre menos, como debe pasar para este receptor. Nosotros eliminamos el coiled coil del TRPM8 y le hicimos una quimera, y le pusimos el coiled coil del TRPM7, que es un canal que no es sensible a la temperatura. Y cuando hacemos eso, si hacemos estos registros a distintas temperaturas, nosotros observamos
que no cambia mucho la probabilidad de encontrar el canal en estado abierto, como que pierde su sensibilidad a temperatura. Ahora, si eso lo miramos en las corrientes macroscópicas, aquí tenemos a dos distintas temperaturas, y si vemos sus corrientes, aquí no hay mucho cambio. Y luego diseñamos la quimera inversa, es decir, al canal TRPM7, que es insensible al frío, le trasplantamos el coilet coil del TRPM8 más esta pequeña hélice que va un poco más arriba que les mostré en la figura previa. Y aquí, como ustedes pueden ver, este canal que era insensible a temperatura, ahora se activa cuando uno baja la temperatura. Aquí está una cuantificación de estas distintas curvas a distintas temperaturas, como ustedes pueden ver. Aquí en rojo, que está esta curva que está detrás es la curva de 28 grados, y si uno va a 6 grados, uno alcanza esta probabilidad de apertura. Entonces es bastante grande la diferencia que hay. El Q10 aquí es bastante grande, y aquí les muestro el gráfico de Van 't Hoff para este constructo, y el B medio, que como ustedes pueden ver aquí, disminuye a medida que la temperatura baja. Nosotros hicimos también unos experimentos similares con urea, que salió hace poco. Hay una serie de experimentos que estamos cuantificando en este momento, y aquí los muestro cualitativamente. Digamos, tenemos esta quimera del canal que convertimos en un canal sensible a frío, a 10 grados, el estado de control. Si nosotros le ponemos urea, básicamente él conduce muy poco los estados que abren el canal, en este caso está abriendo hacia abajo, disminuyen estas fluctuaciones hacia el abierto, y si nos aguanta el parche después de torturarlo con estos experimentos y logramos hacer lavados, después de varios lavados podemos ver que el canal empieza de nuevo a conducir. Ahora, una de las cosas que hicimos, y dado que teníamos la estructura en algún momento, Germán Miño llegó con una idea de aplicar un método que se conocía como difusión térmica anisotrópica, y que consiste en hacer un experimento in silico en que uno tiene una estructura y le otorga energía cinética a un residuo en particular, y deja que eso se relaje, y después de un tiempo va viendo por dónde se puede propagar esta energía, ¿ya? Y Melissa Alegría, que fue estudiante de doctorado del programa de Biofísica y Biología Computacional, durante alguna de sus unidades de investigación nos estuvo dando una mano con esto, y dado que teníamos la estructura, lo que nosotros hicimos fue tomar esta última zona y aplicar esta metodología ahí, ¿ya? Entonces nos encontramos con varios hotspots que podrían tener que ver con la propagación térmica. Entonces esto se lee de este modo: uno tiene un residuo acá, que es un residuo calentado, que es en realidad el que se le inyecta energía, y va a ver por otro lado qué residuos responden, ¿ya? Aquí, por ejemplo, yo amplifiqué una zona en que, si vemos acá, si se estimula el residuo 1079, en la otra hélice esto se propaga a través del residuo de 1081, perdón. Ahora, si hay toda una zona aquí, si ustedes ven la parte blanca, no es que no haya nada, sino que es una zona que tiene otro nivel de energía, y el azul básicamente es como cero, ¿ya? Les voy a mostrar en adelante algunos ejemplos específicos que salieron de acá. Nosotros identificamos una serie de residuos de interés que los neutralizamos y los sometimos a distintas temperaturas. Nosotros identificamos en esta zona que les mostré, uno de los residuos de interés fue el residuo 1079, que resultó ser una arginina, y esta arginina que está ahí tiene posibilidades de interacción con varios residuos en este entorno,
Y otros residuos de interés que vimos son aspartato, algunas licinas, y vamos a ir viendo un poco más en detalle. Entonces, yo lo que les voy a mostrar son 4 ejemplos específicos de resultados que obtuvimos, unos con residuos que se encuentran en esta zona saliendo del Coilet Coil y hacia el medio del Coilet Coil, y otro que se encuentra al final de esta hélice que les había comentado. Entonces, esta arginina 1079 que se encuentra en esta zona, nosotros la neutralizamos por una alanina, aquí está el control, y cuando nosotros sometemos esta mutante a aumentos de temperatura, básicamente no cambia la probabilidad de encontrar el canal en estado abierto, y si lo miramos en corrientes macroscópicas, vemos que si vamos aumentando la temperatura o bajando la temperatura, estas temperaturas no cambia mucho la conductancia versus el potencial, caen todas más o menos las curvas donde mismo, y si uno lo mira en un gráfico de Van 't Hoff, básicamente ve esta línea recta. Ese canal dejó de ser sensible a temperatura, aquí lo podemos comparar con el wild type, y si vemos aquí su B medio no cambia mucho a medida que la temperatura cambia. Ahí está el número de experimentos y datos que obtuvimos de esto. Entonces, esa arginina en particular, que les mostré que era capaz de tener una serie de interacciones en esta zona, cuando nosotros la neutralizamos, es decir, ya no va a tener capacidad de tener estas interacciones salinas en esa zona, genera un canal que pierde su sensibilidad a temperatura. Ahora nos vamos un poquito más hacia el centro con este aspartato 1086 en el canal, y observamos una situación relativamente similar. Si nosotros sometemos al canal a distintas temperaturas, básicamente vemos que estas curvas de la conductancia versus el potencial de membrana no cambian mucho, y si lo vemos en un gráfico de Van 't Hoff, se ve similar al anterior, que es plano básicamente, si uno lo compara con el canal wild type, y el B medio tampoco cambia mucho respecto de la temperatura. Acá está el número de experimentos, y entonces cuando se neutraliza este residuo, pasa algo similar, que en el fondo tenemos un canal que es insensible a la temperatura. Y una cosa interesante que había salido de unos análisis de posibles puentes salinos que se armaban en esta zona, nos arrojó que había un residuo, que es también una arginina, que está en esta otra posición, casi al final de esta hélice, que también neutralizamos, y cuando la analizamos, nos dimos cuenta que este canal que se genera por esta mutación es un canal que ahora se activa con calor. Ustedes pueden ver acá, a medida que aumentamos la temperatura, aumenta las corrientes de este canal. Acá están las curvas a distintas temperaturas. Vemos que a bajas temperaturas tenemos una probabilidad de apertura menor que a las temperaturas más altas. Y en un gráfico de Van 't Hoff, como les había mostrado hace un rato atrás, vemos que se invierte las pendientes con respecto de cómo es el canal wild type, y como ustedes ven acá, los B medios disminuyen a medida que la temperatura aumenta, lo que significa que se requiere menor energía para abrir el canal cuando la temperatura es más alta, a diferencia del caso del canal wild type. Y esta corresponde a estos números de experimentos. Y también había otra serie de residuos que también neutralizamos en esta zona. Ahora les voy a mostrar uno en particular, que es una lisina, que está un poquito más abajo del residuo que les mostré antes. Y cuando uno la neutraliza, uno sigue teniendo un canal que responde al frío, sigue siendo sensible al frío, pero que tiene otro umbral de activación, y es un poco menos sensible al frío que el canal wild type, pero sigue manteniendo esta característica de ser activado por frío. Este es el número de experimentos. Y
hubo otros residuos que neutralizamos que dieron un resultado similar. Entonces estamos frente a una zona en que tiene que ver con, que es una zona termosensible dentro del canal. Algo que debo mencionar acá es que todas las estructuras que existen de TRPM8 hasta hoy día, toda esta zona que yo les mostré no está bien resuelta. De hecho, son zonas en la mayoría de los casos no resueltas que fueron reconstruidas en estos modelos. ¿Ya? Es una zona que queda como enterrada dentro del canal y ha sido muy, muy poco resuelta y ha sido reconstruida como una cola poliada cuando han hecho los modelos finales del canal. Entonces nosotros tenemos que, toda esta zona, al parecer es una zona que tiene que una zona que responde a los cambios de temperatura y que nos están dando claves de cómo podría estar funcionando este canal. Entonces, ahora lo que nosotros estamos comenzando con una serie de experimentos en los cuales introdujimos un aminoácido no natural dentro del canal que emite fluorescencia, que se llama una supresión del tipo ámbar, y lo que hace esto es que nos va a permitir reportar cambios estructurales del canal midiendo la fluorescencia a distintas temperaturas, por ejemplo, si no tiene el canal cerrado y abierto, y podemos hacer esas mediciones en la temperatura controlada y a distintos potenciales, y entonces uno, mediante el uso de algunos metales de transición, puede aplicar un análisis de tipo FRED para ver cómo son los cambios estructurales que ocurren en la zona que a nosotros nos interesa del canal, cuando este canal es enfriado. Y bueno, finalmente de lo que les mostré, ha habido mucha gente que ha ido contribuyendo con el paso de los años. Natalia, Juan Pablo, el profesor Álvarez, Germán, profesor González Nilo, Jonathan, Ignacio Díaz, Hans, Melissa Alegría, yo misma y por supuesto el profesor Ramón Latorre, que con ambos colaboramos, con Danilo y el profesor Latorre colaboramos en este trabajo. Agradecimientos por supuesto al Centro de Neurociencia que ha albergado mi investigación durante estos años, que es una iniciativa científica milenio, a Fondesit, la Universidad del Paraíso y el Centro de Genómica y Biología Informática y Biología Integrativa de la Universidad de Bello. Yo soy parte de la Academia Mundial de Ciencia y de la Red de Jóvenes Afiliados. Agradezco también el trabajo de las personas que nos ayudan, que es esa asistencia técnica, digamos, Luisa Soto, que ha sido fundamental, por supuesto, en muchas partes de este trabajo, a Patricio, a Victoria, a Nieves y a Eduardo Rosman, y les cuento ahora también que recientemente me he incorporado al Centro de Investigación de Estudios Avanzados de la Universidad Católica del Maule. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen. Vamos a hacer un poquito de aplauso. Bonito seminario. Preguntas, no sé si hay... ¿Quieren levantar la mano para preguntas? O, bueno, yo voy a partir con una pregunta porque, por ejemplo, no sé, me llama mucho la atención esta mutación. Si entendí bien, ¿no? Una mutación, una única mutación, la 1046, es capaz completamente de cambiar el fenotipo del canal, pero claro, uno puede empezar a juntar mutaciones. Mira, muto acá pasa esto, muto acá pasa lo otro, muto aquí pasa lo otro. Y después de eso uno puede empezar a como a ver una imagen un poco más unificada de qué diablo está pasando y cuál es el principio fundamental con el cual estos canales están sintiendo la temperatura. ¿Hay algo ahí o falta para llegar a eso? ¿Cómo lo ves tú? ¿O todavía, no sé, o todavía estamos en la fase de simplemente coleccionar mutaciones hasta que veamos la luz?
Mira, ahí como tú probablemente debes también más o menos sospechar, están estas algunas teorías que han intentado explicar cómo funcionan estos canales, y entre ellas está la de la capacidad calórica, ¿verdad? Entonces, eso lo que nos dice es que se requieren la exposición, el cambio en la exposición de algunos residuos que estén ahí, y que puede ser un grupo de residuos, puede ser un residuo que modifique otras cosas, pero en este momento nosotros estamos tratando de explorar cómo esto encaja en esa película, porque en el fondo el único canal que hasta el momento se conoce que pueda llenar los requisitos que se requieren para que cumpla con esta teoría de la capacidad calórica es el canal TRPA1, que puede ser activado por frío y por calor, el humano. Eso no se ha encontrado en ningún otro canal. Entonces, nosotros, o sea, una de las particularidades que tiene esta zona de ahí también es que tiene una serie, o sea, si uno compara, porque todos estos canales de las familias TRPM tienen esta zona coiled-coil, pero la naturaleza de los aminoácidos que forman estos residuos no es la misma. Por ejemplo, en el TRPM8 tiene un mayor contenido de residuos polares que el TRPM7. Entonces hay una serie de interacciones que están ocurriendo de manera diferente entre estos dos canales y que podrían darnos luz acerca de cómo está funcionando. Entonces, uno esperaría probablemente que, dado estos otros experimentos que tenemos con urea, que el canal esté formando un mayor número de interacciones cuando se abre por frío que cuando está cerrado por calor, ¿ya? Pero es algo que todavía estamos ahí en proceso de cuajar. ¿Sí? Ahora les mostré, no sé si claro, es un fenotipo bastante radical, si se quiere, pero se ha observado también en otros canales. Así que ahí es una pregunta para la cual todavía no hay una respuesta inequívoca. Pero hasta el momento, ¿hay algún framework en el cual las mutaciones que nos has presentado u otras como que alcen? ¿O hay alguna, o todavía no llega? O sea, dicho de otra manera, estamos en la etapa de poder decir, mira, puedo predecir o entender el efecto de la mutación X, la mutación Y, la mutación Z. No te podría decir que sí, porque va a depender del contexto que rodea también ese residuo. Entonces, no es tan fácil. Yo creo que además lo que pueda funcionar probablemente para un canal dependiente de temperatura, para el frío, por ejemplo, probablemente ese marco teórico no va a funcionar para un canal activado por calor. ¿Ya? Probablemente funcionen, no es que funcionen de manera de necesariamente esta hace una cosa y el otro hace lo contrario. Probablemente son mecanismos bastante diferentes. Además, dentro de estas estructuras que se han obtenido tampoco son como momentos, tú sabes, son como fotografías de un momento en particular de los canales, y no tenemos información dinámica y menos con temperatura. Entonces es harto ahí todavía lo que queda por escarbar. Ya. ¿Más preguntas? Está un poco tímido el público hoy día. Los aburrí. Yo puedo hacer una pregunta. No. Ya, dale, Pamela. Bueno, ya después a José Antonio. Justito, era el tema de que, ¿qué se sabe hasta ahora de como marcadores estos canales en tumor? ¿En qué, perdón? Entendí que estaba implicado en alguna enfermedad oncológica. Mira, se sabe, hay todo un campo que tiene que ver, bueno, no solamente con los TRP, sino con distintos tipos de canales que cambia el repertorio de canales que se expresan en determinados tipos de células en procesos que van a generar tumorogénesis, creo que así se dice. Y ese campo se llama el de los oncochannels.
¿ya? Entonces, respecto de los canales TRP, se ha encontrado en varios tipos de cáncer que cambian su expresión aumentando de manera bastante importante, y al parecer este cambio en la expresión correlaciona con el nivel de qué tan malo puede llegar a ser ese cáncer. Y hay hartas cosas ahí correlacionadas, pero yo desconozco si se están usando como un blanco terapéutico, por ejemplo, no tengo idea. No sabría responder. Sé que hay una expresión aberrante de ellos, mucha expresión, algunos, por ejemplo, se quedan retenidos en el retículo endoplásmico, no llegan a la membrana, hay otros que pueden ser sensibles a ciertas hormonas que están ahí en ciertos tejidos en particular, y entonces queda dentro de un marco más grande, pero no sabría decir si los están utilizando de manera terapéutica o no. Es difícil. José Antonio. Hola Karen, bonita, hartos datos. Una duda, para esos coil es porque si esa teoría de la capacidad calórica es lo que estaría implicando toda esta cuestión. ¿Se han hecho estudios de los coil aislados y hacer dicroísmo o calcularle la capacidad calórica con distintas mutantes para que tú puedas ver, bueno, si le pongo una arginina voy a aumentar o disminuir las interacciones y eso va a disminuir o aumentar la capacidad calórica de ese residuo? Y la otra pregunta que me llamó un poquito la atención es que, y corrígeme, que tú veías que, ¿cierto? La teoría era que esta cosa al plegarse, ¿cierto? Se abría el canal, ¿cierto? Ser un poco, al plegarse el coil cuando está desplegado, ¿cierto? Como que lo taponeaba todo. Pero me llamaba la atención los valores de entropía, porque tú veías que cuando se plegaba, veía valores de entropía positivos, o sea, negativos, ¿cierto? Y eso a veces, no es que, porque pasan distintas cosas, pero uno tiende a pensar que cuando tú calculas la entropía total, ¿cierto? El efecto hidrófobo, ¿cierto? Implica que la entropía de plegamiento debería ser positiva del proceso completo. Obviamente la proteína se pliega y está más ordenada, entre comillas, y eso hace que disminuya, pero la entropía total debería aumentar dado que tú liberas moléculas de agua y ese tipo de cosas. Pero eso es como muy técnico, pero lo primero me interesa más que lo del coilet coil, si se han tomado esos coilet coils, se han cortado y se han hecho estudios termodinámicos de esas locaciones específicas para ver si esas mutaciones cambian o no las capacidades calóricas, porque eso se puede calcular analíticamente. O sea, no analíticamente, pero sí in vitro. A eso me refiero. Sí, mira, en algún momento, hace harto tiempo atrás, creo que fue como el 2008, el grupo de Minor hizo como un plegamiento in vitro del coilet coil, y le hicieron dicroísmo circular y no pasaba nada. No había como unas interacciones que fueran dependientes de temperatura, pero la particularidad que sucedió ahí es que el plegamiento de ese coilet coil in vitro generó un coilet coil de naturaleza antiparalela, ¿ya? Que era cuando no conocíamos la estructura del canal, de hecho la modelábamos así como un coilet coil antiparalelo. Y resulta que cuando se publicó a fines de 2008 la estructura del TRPM8, nos dimos cuenta de que no es así. Eso está formando un coilet coil que es paralelo, y eso cambia un poco también la película, porque no está ocurriendo las mismas tipos de interacciones. Y respecto de hacerlo como con esta configuración que ahora sabemos que es de ese modo, no se ha hecho eso. Gracias. Ramón. Sí, no, con respecto a la pregunta de José Antonio, hay un caso bastante interesante que son las heat shock proteins, que precisamente la reacción que hay, el cambio en temperatura y cómo funcionan, es debido a un plegamiento y desplegamiento del coil. O sea que hay argumentos en la literatura para pensar que podría ser el gay.
También hay un canal de sodio de bacterias que es dependiente de temperatura y que cuando se modifican algunas cosas ahí en el coilet coil, se altera esa sensibilidad a temperatura. Creo que el canal de protones también tiene es sensible a temperatura, y hace algunos años se determinó que esa sensibilidad también radicaba en una zona particular de ese coilet coil que es más pequeñito. David. Sí, yo tengo una consulta que tiene que ver con esos mutantes que tú hiciste que le hacen perder la dependencia de la temperatura. Puede ser que tú estés mutando la región que conecta el sensor de temperatura con la región del canal, digamos, con la compuerta, o puede ser, o podría ser en esta teoría ¿cómo se dice? Del cambio de capacidad calórica, podría ser que la mutación que estés haciendo corre el mínimo donde ya hay una parte de la parábola, digamos, de la dependencia de temperatura, donde estás, justamente tus mutantes están en el mínimo de temperatura, donde no se nota la sensibilidad de la temperatura. Justamente con respecto a esa segunda parte, ¿tú has explorado en otras direcciones, digamos, otros rangos de temperatura para ver si estás en un mínimo? Sí. Ahí, respecto a esa última parte, nos salimos como un poco del rango experimental en el cual podemos operar, porque Ya. tendríamos que quizás irnos a temperaturas bajo cero y ahí ya no podemos hacer mucho. Temperaturas por sobre, no sé, más de 40 grados y qué sé yo, esos experimentos son bastante complicados de hacer. Y bueno, sí, una posibilidad es que estas mutantes no permitan hacer estas interacciones que hacen que esta zona se pueda plegar durante el frío, pero también es posible que estemos afectando el cooling. Ahí no sabemos muy bien. O sea, tendríamos que explorarlo, digamos, ya más cuantitativamente. Ok. Muy bien. Parece que no hay más preguntas. Se rifan las preguntas, ¿no? No. Bueno, no queda nada más que agradecer, Karen. Muy bonito seminario, interesante tema. En realidad esto tiene para rato. Y muchas gracias a todos por asistir. Así que nos vemos en la próxima, supongo. Nos vemos. Chau. Listo. Chao. Chau.